Te despiertas cuando tu cuerpo está listo. Sin alarma, sin reuniones en el calendario, sin ningún sitio al que llegar. Una sola pregunta flota en el aire. ¿Qué hago hoy? Eso no era filosofía. Era el menú diario durante 300.000 años. El ser humano moderno va a gastar 90.000 horas de su vida trabajando. Un tercio de tu existencia consciente, vendida. Durante el 99% de la historia humana, los empleos no existían. Ningún jefe, ningún sueldo, ninguna evaluación de desempeño trimestral. Entonces, ¿qué demonios hacía la gente todo el día? En 1963, el antropólogo Richard Lee hizo algo que arruinó la narrativa del trabajo duro. Pasó meses rastreando las rutinas de los Dove-Yujo-Ansi en Botsuana. Lo que encontró fue un escándalo. Trabajaban 2,5 días a la semana, unas 17 horas. El resto del tiempo hacían lo que les venía en gana. Sin LinkedIn, sin siempre disponibles, sin cultura del esfuerzo. Los Hadza en Tanzania, los Aché en Paraguay, los Martu en Australia, entornos completamente distintos, continentes distintos. El mismo resultado, entre 15 y 20 horas semanales dedicadas a sobrevivir. Tú probablemente trabajas el doble que eso, y pagas por el privilegio llamándolo carrera profesional. Algunos dirán, esos son humanos modernos. No podemos saber cómo vivían los antiguos. Respuesta correcta, los huesos. Los huesos no mienten y no tienen jefe. Cuando comparas esqueletos de cazadores-recolectores con los primeros agricultores, la diferencia es brutal. Los agricultores eran más bajos, con signos claros de deficiencia nutricional. Tenían caries por las dietas a base de cereales, artritis en la columna por el trabajo repetitivo y morían antes. Los cazadores-recolectores eran más altos, más fuertes, con mejor dentadura y menos daño articular. Sus huesos cuentan una historia muy clara. Hacían menos labor física repetitiva, no más. Si la supervivencia era tan fácil, ¿a qué dedicaban el tiempo? A lo que hace cualquier humano cuando nadie lo vigila. A crear. En el año 1994, se descubrió la cueva Chauvet en el sur de Francia. Las pinturas tienen 30.000 años. Caballos, leones, rinocerontes, con perspectiva y sombreado real. Alguien pasó horas, quizás días, en el fondo de una cueva a la luz del fuego, pintando porque quería. No era para comer, no era para defenderse. Era arte, era belleza, era porque sí. Hace 30.000 años ya había gente con más vida cultural que tú un martes por la noche. En la cueva de Blombos, en Sudáfrica, aparecieron cuentas de concha perforadas. Tienen 100.000 años y estaban claramente hechas para usarse como joyería. La costa más cercana estaba a 20 kilómetros. Alguien caminó 40 kilómetros de ida y vuelta para recoger conchas. Luego pasó horas perforándolas con herramientas de piedra, porque quería que quedaran bien. En Alemania encontraron una flauta de 40.000 años tallada en hueso de buitre. 5 agujeros perfectamente espaciados. Quien la hizo entendía el tono y el ritmo. No era para cazar. Era para tocarla por placer. Te despiertas con el sol. El fuego de anoche todavía arde. Comes sobras de carne o nueces de ayer. Hablas con la gente del campamento. No porque tengas que hacer networking, porque eso es lo que hacen los humanos. A media mañana, quizás un grupo pequeño sale a cazar o recolectar. Pero no todos los días. Si cazaron bien hace 2 días, hoy no hay que ir. Hoy puedes quedarte afilando una lanza o tejiendo una cesta, sin jefe que te evalúe. Si hay caza, no es la persecución frenética de las películas. Los humanos somos cazadores de persistencia. Trotamos durante horas hasta que el animal se sobrecalienta y colapsa. Somos la única especie que puede sudar y regular la temperatura mientras corremos. Los animales no pueden. Los agotamos. La caza dura entre 3 y 6 horas. Se vuelve al campamento, se come y a media tarde, la parte productiva del día ha terminado. Lo que viene después es lo que los humanos modernos encontramos más difícil de entender. Descansan, hablan, juegan con los niños, se hacen trenzas y se quitan parásitos del pelo. El antropólogo James Sussman documentó que los Yujo-Ansi pasaban unas 6 horas diarias en lo que llamó tiempo social, no trabajando, no durmiendo. Solo estando con gente, en un mundo sin dinero, sin policía y sin contratos escritos, tu supervivencia dependía 100% de tus relaciones. Si caes mal, nadie te da comida cuando tienes hambre. Así que invertías cantidades enormes de tiempo en esos vínculos. No porque fuera productivo, porque era como los humanos seguían siendo humanos. Y entonces llega la noche. El fuego se aviva. Aquí es donde ocurre algo que la antropóloga Polly Wisner documentó en 2014. Grabó cientos de horas de conversaciones entre los Yujo-Ansi y descubrió que durante el día, las conversaciones eran prácticas. ¿Quién vio rastros de animales? ¿Qué plantas están listas? ¿Quién no compartió la comida? Pero por la noche, alrededor del fuego, el 81% de las conversaciones cambiaban radicalmente. Mitos de cómo nació el mundo. Historias de antepasados imposibles. Aventuras de tierras lejanas. Chistes que hacían reír a todo el campamento. Wisner llegó a una conclusión clara. Ahí es donde nació la cultura humana de verdad. Los dioses, los espíritus, el pasado, el futuro,
Solo puedes pensar en esas cosas cuando tienes el estómago lleno y estás a salvo. El storytelling no era entretenimiento, era el pegamento de la civilización. Y además dormían diferente a ti, muy diferente. Antes de la luz artificial, los humanos dormían en 2 fases. 4 horas. Una ventana de vigilia en completa oscuridad. Otras 4 horas. Nadie lo llamaba insomnio. Era simplemente la noche. Ese momento en que te despiertas a las 2 de la madrugada y no puedes volver a dormir. No es tu cuerpo fallando, es tu cuerpo recordando. Hace unos 10.000 años algo cambió. Los humanos empezaron a plantar semillas y domesticar animales. Así nació la agricultura, que es básicamente una trampa. Una trampa perfecta y sin salida. Cuando empiezas a cultivar, puedes alimentar a más gente. Más gente necesita más comida. Más comida exige más agricultura. En pocas generaciones, la población explota y no hay vuelta atrás. Había demasiadas bocas para volver a cazar. El trabajo repetitivo explotó. Arar, plantar, desherbar, cosechar, almacenar, defender los cultivos. Y con poblaciones grandes llegaron los especialistas, alfareros, soldados, sacerdotes, administradores. Y eventualmente el empleo. La idea de que tu tiempo le pertenecía a alguien más a cambio de recursos. Y junto con el empleo llegó algo que nadie había experimentado antes. Tal y como imaginas, hablamos de la ansiedad por el futuro. El cazador-recolector no pensaba en el trimestre que viene. No tenía trimestres. Su cerebro vivía en el presente porque el presente era lo único que existía. Tú, en cambio, tienes un cerebro diseñado para ese mundo, pero lo obligas a vivir en una línea de tiempo abstracta. Hipotecas, pensiones, objetivos a 5 años. Tu mente no evolucionó para eso. Por eso no puedes apagar el ruido. No es ansiedad. Es un sistema operativo corriendo un software para el que no fue diseñado. Y luego llegó el reloj industrial. Y eso lo cambió todo de una manera que los huesos no pueden contarte, pero que sientes en el cuerpo. Antes del siglo XIX, el tiempo era tuyo. Lo medías por la luz del sol, por el hambre, por el cansancio. Con la revolución industrial, el tiempo dejó de pertenecerte. Se convirtió en una mercancía, en algo que se vende por horas, en algo que se puede desperdiciar. El reloj no solo organizó las fábricas, también colonizó tu cabeza. Hoy gastas 90.000 horas trabajando. Tus ancestros gastaban menos de la mitad. Tú duermes en un solo bloque y llamas insomnio a despertarte a las 2 a.m. Ellos dormían en 2 fases y usaban esas horas para reflexionar. Tú pasas la vida persiguiendo una idea de éxito que inventó la sociedad industrial. Ellos se despertaban cada mañana ya libres, ya suficientes, sin nada que demostrarle a nadie. No necesitaban llegar a algo. Ya estaban viviendo la vida a la que tú planeas jubilarte. Tú haces arte si te queda tiempo después del trabajo. Ellos hacían arte porque tenían tiempo. El progreso no fue un ascenso, fue un intercambio. Y nadie te preguntó si querías firmarlo. La pregunta no es cómo vivían ellos. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con el tiempo que te queda? Los estudios y fuentes científicas están en la descripción. Hasta el próximo video.